Buenas noches y bienvenidos a Leyendas del Sueño. Esta noche, déjate llevar por la leyenda de Atila, el azote de Dios que hizo temblar a Roma. Instálate cómodamente, relájate, respira profundamente y déjate mecer por esta historia increíble. Capítulo 1. Los orígenes del azote. El nacimiento bajo el signo del Cuervo. El invierno del año 406 se anunciaba más crudo que todos los anteriores. Un viento gélido, cargado de partículas de nieve, levantaba el polvo helado de las estepas pónticas, haciendo estremecer la piel tensa sobre los huesos de los jinetes hunos. Bajo un cielo bajo, cargado de amenazas, los ancianos se habían reunido en la yurta real, cuyas pieles tensadas vibraban con las ráfagas como las velas de un barco en peligro. En el centro, una llama vacilante exhalaba volutas de artemisa y salvia, envolviendo la estancia en una humedad sagrada. Los bardos, arrodillados, murmuraron el cuento antiguo. La profecía del cuervo de obsidiana, mensajero de Tengrí, anunciaba la llegada de un soplo nuevo, capaz de dividir el imperio y estremecer las ciudades hasta las orillas del Adriático. En la penumbra, la reina Íldico, vestida de terciopelo oscuro bordado con hilos de plata, sintió su corazón latir al unísono con el tambor chamánico. Su parto se acercaba, y cada sonido resonaba en su vientre como una promesa de destino. A la luz temblorosa de las lámparas de grasa, los rasgos de su esposo, el Kagan Munsuk, se endurecían. Bajo su yelmo adornado con plumas de cuervo, su mirada buscaba una señal, un reflejo en las pieles pintadas que cubrían la yurta. Los ancianos, grabando runas en el polvo y mezclando su aliento con cantos guturales, invocaron a Tengrí y a sus espíritus auxiliares para que el niño naciera fuerte e invencible. Cuando finalmente el grito agudo del recién nacido rasgó el aire gélido, el mundo entero pareció contener el aliento. Los chamanes, arrodillados ante el improvisado lecho, alzaron las manos hacia el techo circular, dibujando en el humo formas fugaces. Un cuervo con las alas desplegadas, una luna creciente invertida, un martil loroto. La reina, jadeante, rozó la frente del niño, notando el extraño tono rojizo oscuro de su piel al nacer, como si la sangre de la estepa se hubiera filtrado por sus venas. Al apretarlo contra su pecho, ya presentía la sombra que él proyectaría sobre los reinos vecinos. En los meses siguientes, el niño creció bajo la mirada vigilante de los antiguos maestros formadores. Apenas capaz de sostenerse en pie, ya arrancaba las pieles de las armas para dejar al descubierto el metal brillante, jugando con una rudeza instintiva. Con cada tiro de flecha que le enseñaban, sus rasgos se endurecían. Su cuello de joven león se tensaba antes de soltar la cuerda. Sus risas, raras y profundas, temblaban como el rugido lejano de una tormenta. Las centinelas del campamento apostadas cerca de las antorchas dirigían sus miradas hacia él susurrando: «He aquí el azote de Dios en gestación». Un año después, la primera expedición fuera del campamento familiar marcó la entrada oficial del niño en la horda guerrera. Las llanuras helaicas se extendían hasta perderse de vista, surcadas por ríos helados y guijarros pulidos por el invierno. Los cascos de las yeguas hunas resonaban como tambores de guerra sobre la superficie congelada, proyectando fragmentos de hielo en el viento de la mañana. Atila, pues tal sería su nombre, según la voluntad de los espíritus, ya cabalgaba sobre un potro brioso, su mirada azulada aferrándose a los lejanos contrafuertes de los Cárpatos. Con los sentidos alerta, olfateaba el aire acre de la estepa, saboreaba la aspereza del hielo en sus labios y presentía el destino que se extendía ante él, vasto como un océano de polvo y sangre. Al regreso de esta cabalgata iniciática,
Los ancianos trazaron nuevos signos en el polvo. Un puente invertido, metáfora del futuro cruce del Rin y el Danubio. Una cabeza de lobo estilizada, evocando la ferocidad que dormía en el niño. Un creciente solar, símbolo de la luz resplandeciente de su reinado. Y mientras el campamento levantaba nuevos cuarteles a la sombra de los fuegos sagrados, la leyenda comenzaba a escribirse en la carne de los hombres y las cenizas de los hogares incendiados. Los ecos de este nacimiento bajo el signo del cuervo pronto recorrerían oriente y occidente, despertando en el corazón de los jefes romanos el temor a un genio más implacable que los inviernos de Escitia. El primer despertar guerrero, los años se desgranaban como las perlas de un collar de sangre y polvo en el cuello del joven Atila. A los 5 años, ya se le veía encorvarse contra el viento gélido de las estepas, con los pies descalzos apoyando cada dedo en la tierra helada para extraer la fuerza de los ancestros. Su maestro formador, el antiguo guerrero Cartulga, lo acompañaba en estas expediciones matinales. Mira, mi príncipe, cómo sopla el viento. Él te enseña la paciencia y la astucia. No luches contra él, sino con él. Las dos siluetas, una frágil, envuelta en pieles de oso, la otra encorvada por la edad, ascendían juntas las colinas bajas, escuchando el gemido de las hierbas muertas y el eco lejano de los cuervos que renacían sobre las yurtas. Cada mañana se hacía el chairman con un ritual sagrado. Atila, desnudo hasta la cintura, recibía un tatuaje efímero trazado con tinta de hollín en su antebrazo. Un lobo estilizado, guardián de la manada, símbolo de fuerza contenida. Los chamanes, arrodillados a su alrededor, entonaban cánticos guturales mientras el viento barría el polvo, levantando volutas de sombra y luz. Que el lobo vele por tu lealtad, murmuraba Cartulga, y que su espíritu te guíe cuando retroceder no sea una opción. Atila permanecía inmóvil, con los ojos cerrados, las fosas nasales palpitantes, absorbiendo la quemadura del pigmento en su piel y el calor secreto de la fe tribal. En la tienda principal forjaban para él su primera espada. Los herreros golpeaban sus martillos contra el yunque, transformando la barra bruta de hierro romano recuperado en una hoja fina y afilada. Cada chispa que volaba hacia el cielo parecía un augurio. Y Jones. Si la brasa no se apagaba, la hoja permanecería demasiado rígida y se rompería al primer golpe. Si el fuego no estaba lo suficientemente caliente, el acero conservaría su maleabilidad y se doblaría al impacto. Atila observaba en silencio, tenso, mientras el fuego rugía como un corazón de dragón. Al final del día, cuando le presentaron la hoja resplandeciente, se arrodilló y posó la mano en la empuñadura. La sostendré como sostendré a mi pueblo, firme e inflexible. Fue en ese mismo año cuando conoció su primera verdadera batalla. Una tribu rival, los Sabires, había violado un pacto de sangre al apoderarse de rebaños hunos y prender fuego a yurtas maternas. Atila, de apenas 9 años, seguía a sus tíos y hermanos de armas bajo la sombra de las astas de su general. El aire cargaba el olor acre de la paja quemada. El cielo se oscurecía bajo el peso del humo y los presagios. Cuando le entregaron un arco de cobre y un carcaj de flechas talladas en hueso, su corazón comenzó a latir al ritmo odioso de los tambores de guerra. Lo colocaron flanqueado por 2 arqueros experimentados en la retaguardia. Observa primero, dispara después. Tu flecha nunca debe fallar a su presa. Entonces se dio la señal. Un grito ronco, animal, y la horda se lanzó.
La refriega fue tan rápida que los cánticos sagrados se perdieron en el fragor del hierro y los relinchos de los caballos. Pero, en algún momento, entre dos nubes de barro y polvo, Atila tensó su arco. El instante antes de apuntar, el aire se volvió pesado y escuchó, claro, el latido de su propia sangre. Soltó la cuerda y la flecha surcó el espacio con un silbido, alojándose bajo el hombro de un guerrero, sabir que blandía un hacha demasiado grande. Con un grito ahogado, el hombre cayó, seguido pronto por otros 5, alcanzados por arqueros hunos que se habían lanzado en su persecución. La victoria fue fulminante y sin piedad. Cuando finalmente se restableció el silencio, solo se distinguían cuerpos desplomados y el resplandor rojo del fuego en el valle. Más tarde, bajo una tienda improvisada, Atila sumergió su espada en la sangre de un toro ofrecido en sacrificio. «No matamos por placer», explicó Cartulga, secándose el sudor de la frente. «Matamos para proteger el nombre y la memoria de nuestro pueblo. Cada gota de sangre derramada es un juramento de venganza contra quienes osen desafiarnos». El joven príncipe dejó que el metal ensangrentado corriera por su antebrazo hasta que el líquido caliente chorreó sobre el tatuaje del lobo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Sintió que desde ese momento nunca más podría retroceder. En las noches siguientes, sus sueños se llenaron de visiones de ciudades en llamas, puentes romanos destruidos y miles de jinetes relinchando al borde de las fortificaciones. Las runas grabadas en los huesos sagrados por Íldico, en la tienda materna, parecían resonar en su mente, susurrándole: «Tu fuerza será la tormenta, tu nombre, el martillo». Al despertar, bebía infusiones de artemisa y manzanilla para calmar su espíritu atormentado, pero sus venas seguían ardiendo. La horda sentía en él el despertar de un guerrero que no se contentaría con proteger, sino que algún día derribaría los muros de Roma y haría del nombre de Atila, el azote de Dios, un símbolo de terror eterno. El pacto de sangre y el amanecer de un imperio, el año 434, llegó como un temblor interno en el corazón de las estepas. Rugila, el antiguo Kagán, exhaló su último aliento bajo la yurta real, sus últimas palabras quebradas por la fiebre lejana de los combates. En el círculo de guerreros, el silencio se volvió más denso que la nieve de los Cárpatos, y las lanzas se alzaron en señal de homenaje fúnebre. Bleda, el mayor de los herederos, posó la mano enguantada sobre la espada sagrada, mientras Atila, más joven y robusto, dejó escapar un suspiro grave, mezcla de tristeza y determinación. Los chamanes, envueltos en pieles bordadas de oro, trazaron un nuevo pacto de sangre bajo el humo del enebro. Hermanos y corregentes, unidos por el juramento de dividir el imperio romano hasta que la tierra misma temblara bajo sus pasos. El ritual de la división de los clanes se llevó a cabo al amanecer. Bajo un cielo ennegrecido por nubes de cuervos, Bleda y Atila se sentaron frente a frente, separados por un espacio sagrado de polvo rojo. Los guerreros de los 4 confines de la horda formaron un vasto círculo, sus rostros pintados con cenizas y pigmento rojo sangre. Un buey, ofrecido en sacrificio, relinchó débilmente antes de desplomarse, y su sangre brotó en un arroyo vermellón, dibujando 2 líneas paralelas. Los hermanos inclinaron la cabeza, mezclando con la punta de los labios su saliva con el líquido para trazar una runa única en su muñeca derecha. «Mientras mi sangre corra por tus venas», murmuró Bleda,
y tu espíritu se funda con el mío, permaneceremos invencibles. Atila, con el cuero crujiendo bajo sus dedos, asintió: que Tengri guíe nuestras flechas y rompa los muros enemigos. Los días siguientes, el nuevo orden único se puso en marcha hacia la frontera del Danubio. Las yurtas se alinearon como olas petrificadas, y el ganado sacrificado sirvió de festín para los ancianos, mientras el trueno de los cascos resonaba en un rugido funesto. Atila cabalgaba junto a Bleda, su manto de zorro plateado ondeando al viento, su mirada afilada hacia el horizonte, donde las torres bizantinas brillaban débilmente. Las legiones de Teodosio II aguardaban al otro lado de las aguas resbaladizas, fuertes en sus cisternas y murallas revestidas de lanzas de hierro. En el rostro de su hermano, Atila leyó la inflexibilidad de una roca. Supo en ese instante que sus caminos no se separarían más. Al llegar a Margus, el 6 de agosto de 435, los hunos plantaron sus estandartes negros a orillas del río. El prefecto romano Crispinus avanzó, vestido con una túnica púrpura bordada de hilos de oro, su espada ricamente labrada golpeando sus muslos con un brillo temeroso. La llanura vibraba con el murmullo de ambos ejércitos, y el aroma de los laureles sagrados flotaba en el aire como una última advertencia. Bleda avanzó, respaldado por Atila, y presentó la exigencia de rescate: 100.000 sólidos de oro, 3.000 caballos y la entrega de rehenes de sangre noble. Calmarán nuestros asaltos, tronó, y llevaremos vuestras bandas más allá de los montes tracios. El prefecto, con los labios temblorosos, firmó el tratado, sellando la Pax Margousa que vertió el tributo y el terror en el regazo imperial. A pesar del acuerdo, Atila no cesaba de escrutar las estrellas cada noche, buscando en las corrientes de aire y los gritos de los cuervos la respuesta a su insaciable ambición. Al amparo de la oscuridad, cabalgaba solo a lo largo de la orilla, las aguas negras del Danubio cantando bajo los flancos del caballo. Sentía la tensión de un mundo en equilibrio, y su corazón vibraba con el deseo de un imperio cada vez más vasto. Las riendas de la bestia temblaban bajo su asiento, y él acariciaba la empuñadura de su sable murmurando órdenes futuras: Moesia, Tracia, y luego la misma Constantinopla. Al regreso del tratado, Bleda y Atila recibieron a los embajadores designados para supervisar la entrega de los tributos. Los cofres se abrieron, revelando lingotes de oro, enrollados y gemas orientales, mientras las monturas pateaban la hierba cubierta de rocío matinal. Cada moneda resonaba como un gong que anunciaba futuras riquezas, y Atila, escrutando la masa dorada, sintió crecer en él la sed de poder que ningún pacto podría saciar. En un rincón de la tienda, Onegesius, el maestro de las intrigas, sonrió con satisfacción. «Roma ha pagado», dijo suavemente, pero ignoraba que al comprar la paz ofrecía sus llaves. Esa noche, bajo un cielo estrellado, la horda celebró. Las antorchas iluminaban las pieles de animales extendidas, donde la sangre coagulada formaba motivos sagrados. Íldico, reina dulce e imperiosa, vertió vino de miel en las copas de oro, mientras los bardos entonaban los cantos gloriosos de la unión fraternal. Atila alzó su copa, el reflejo danzando en sus ojos oscuros, y proclamó: «Con la muerte de Rugila nacimos. Con la paz de Margus somos fuertes. Pronto el mundo temblará bajo nuestro paso». Los guerreros respondieron con un grito ronco, haciendo temblar las colinas, y la leyenda creció con un soplo poderoso. Los astros, testigos mudos, vieron cerrarse la primera gran página de la historia de Atila y Bleda. El vapor de las lanzas calentadas
ascendía hacia la bóveda celeste, y el canto de un cuervo resonó como un oráculo, anunciando la marcha inexorable de un Kagán cuyo nombre se grabaría en la memoria de los pueblos. Atila, el azote de Dios. Capítulo 2. La marcha del terror. El asalto a Dacia, la clara mañana de junio de 440, y uno vio a la horda única irrumpir en las tierras de Dacia como un maremoto de cuero y acero. Los pesados cascos de los jinetes excavaban los caminos de caliza, proyectando bajo la luz rosada destellos de polvo ocre, mientras las crines de los corceles flotaban en el viento cargado del olor acre de la resina. Atila, envuelto en un manto de piel de oso, reinaba sobre esta marea guerrera como un dios de la guerra. Sus ojos oscuros, reflejando el brillo tembloroso de las antorchas de asedio erguidas en el horizonte. A lo lejos, las torres masivas de Sarmisegetusa, capital sagrada de los dacios, se recortaban contra un cielo surcado por nubes cargadas de lluvia. En la vanguardia, las catapultas y trabuquetes improvisados crujían bajo la tensión de las cuerdas de cáñamo, sus contrapesos de piedra bruta listos para estallar contra las murallas. Los herreros hunos, en una danza de brasas y martillazos, forjaban nuevos garfios y puntas de asalto, mientras el canto ronco de los tambores sagrados invocaba a los espíritus de Tengrí para bendecir la furia del asalto. En el centro de la llanura, los arqueros a caballo se preparaban. Con sus arcos compuestos tensados escuchaban el soplo del viento y el gemido de las hierbas altas para calcular la trayectoria de las andanadas mortales. Cuando Atila bajó la mano derecha, el trueno humano se alzó, un grito único, ronco y profundo, que resonó en cada pecho único. Los caballos relincharon, los guerreros lanzaron un alarido de guerra, y la carga arrasó la llanura. Las flechas surgieron en una lluvia negra, silbidos agudos que rompían la inmovilidad matinal, acribillando a los dacios apostados tras las empalizadas de madera. Bajo el impacto de los primeros golpes, los muros de troncos temblaron, mientras la trompeta romana, traída a Marcomir por un destacamento auxiliar, sonaba el toque de alarma con una nota aguda y asustada. Los defensores dacios, con yelmos adornados con cuernos estilizados y corazas erizadas de clavos, respondieron con jabalinas y piedras al rojo vivo, lanzando estos proyectiles ardientes contra la nube única. Los gritos de los heridos, los relinchos aterrorizados de las bestias y el fragor de las espadas se mezclaban en un tumulto sordo, amplificado por el eco de las colinas. Los trabuquetes hunos, lanzados al unísono, liberaron su salva de proyectiles masivos. Impacto tras impacto, los parapetos se rompieron, proyectando chorros de polvo y escombros. En la segunda línea, Atila contemplaba la brecha naciente, su mirada gélida evaluando la solidez de las fortificaciones dañadas. A su lado, Onegesius, envuelto en un manto azul oscuro, se inclinó hacia él. «Señor, el camino está abierto, pero la ciudad alta aún resiste. Hay que quebrar su corazón antes de que pidan ayuda romana». El Kagán asintió imperceptiblemente. «Envía a Ernak con mis arqueros montados, que ataquen la Poterna norte, donde la piedra es más antigua y la grieta más vulnerable». En pocos instantes, una nube de jinetes surgió del flanco este, deslizándose por un valle boscoso. Con los arcos tensados, lanzaron salvas incendiarias, sus flechas prendiendo fuego a las hierbas secas que lamían los cimientos. Los guardias dacios, sorprendidos, retrocedieron ante el calor de las llamas, y la Poterna cedió en un estruendo de trueno. Los hunos se lanzaron al asalto,
sus sables curvos cegando los escudos con precisión implacable. En el tumulto se oyó el grito de un sacerdote dacio, implorando la clemencia de Samolsis. El suplicio fue súbito, breve, y las almas pagaron con sus vidas el orgullo de haber desafiado al azote de Dios. La ciudad alta, aislada y ahora rodeada, tembló cuando Atila hizo izar un estandarte negro en la poterna conquistada. El rojo oscuro de la tela ondeaba al viento, símbolo del terror inmutable. Los sacrificios rituales se reanudaron en la llanura. Un toro fue inmolado, su sangre fluyendo en surcos bermellones sobre el polvo, mientras los ancianos grababan nuevas runas de victoria en huesos sagrados. Cuando cayó la noche, Sarmisegetusa, silenciosa y desnuda, se ofreció a las lámparas unas, y Atila, encaramado en la muralla central, contempló las cenizas nacientes. El murmullo de las cenizas, llevado por el viento, se convirtió en la promesa del colapso inminente de tierras aún más ricas, Moesia, Panonia y pronto las mismísimas fronteras de Constantinopla. El Danubio rojo, al amanecer, la horda única, como un flujo de tinta oscura, se apretó contra las orillas del Danubio. Las aguas tranquilas, barridas por una brisa helada, comenzaron a danzar en reflejos sanguinolentos cuando las antorchas de la orilla opuesta se encendieron para recibir la llegada de las flotas romanas. Atila se encontraba en la cima de un montículo, su silueta recortada contra el rosa pálido del cielo, envuelto en su capa de armiño negro. Seguía con la mirada el lento deslizamiento de las barcas de cuero alquitranado, con sus cascos tallados con inscripciones rúnicas, listas para desatar la furia única. La trompa de guerra resonó, larga y profunda, y luego se silenció para dar paso a un silencio solemne. La naturaleza misma contenía el aliento. Cuando se dio la señal, los botes se lanzaron, chocando contra los remolinos del río con un estruendo sordo. Los remeros, equipados con pesadas pieles, tiraban al unísono de los remos tallados en fresno, impulsando el hierro y el cuero a toda velocidad. Los arqueros en la proa tensaron sus arcos compuestos, listos para recibir a las legiones bizantinas que se decía estaban preparadas para defender Moesia. El primer contacto tuvo lugar en un brazo estrecho, donde un campamento de vigilancia romano se había instalado para controlar los cruces. Los proyectiles hunos cayeron como una lluvia mortal, derribando a las centinelas antes de que pudieran tocar la trompeta de alarma. En medio de la refriega, Atila saltó de su bote, el metal de sus botas perforando el barro fangoso. Su lanza se deslizó entre los escudos, y su espada, curva y afilada, cortó la garganta de un oficial ocupado en dar una orden. El choque de las espadas, el crujido de las pieles y los relinchos de los caballos se fundieron en un rugido primitivo. A su alrededor, los hunos avanzaban sin tregua, cegando las filas enemigas como trigo maduro bajo la hoz. Cada gota del Danubio, calmado, se teñía de rojo, y el río, bajo el sol naciente, brillaba de escarlata. Cuando la primera línea romana cedió, Atila alzó la mano izquierda, imponiendo el silencio como una bandera de sombra. Los puentes de barcas pronto fueron amarrados, y miles de jinetes surgieron en tierra firme, pisoteando las fortificaciones de gaviones y empalizadas. Las murallas de Moesia, reforzadas con piedra tallada, resistieron solo unos instantes. Los arietes improvisados, tirados por sementales enfurecidos, rompieron la puerta de madera y los guerreros hunos invadieron la ciudadela portuaria. En el interior, los almacenes rebosaban de trigo, vino y oro,
ofrendas forzadas al impulso guerrero de Atila. Los prisioneros romanos, encadenados de dos en dos, formaron una cadena de entrega de tributos, ánforas de aceite, sacos de cereales, galones de plata. Las mujeres, arrastradas por los cabellos, imploraban clemencia a los vencedores, pero solo resonaban las atrocidades de los hunos. Atila, encaramado en un montículo de escombros, sorprendió al prefecto romano llorando frente a un cofre de gemas. «Llora», rugió, «pues es el consuelo del imperial que se quiebra». Luego, su risa, sorda y burlona, resonó en la llanura, cubriendo los sollozos con una promesa de próxima carnicería. Cuando el sol alcanzó su cenit, la horda reanudó su marcha, dirigiéndose al sur a lo largo de los canales romanos que irrigaban Moesia. Las tierras fértiles, antaño emblema de abundancia, se transformaron en cuencas de lodo y fuego. Los hunos cavaron zanjas para desviar el agua, inundando los campos y ahogando las cosechas. Los pueblos exangües ardían bajo la lluvia de flechas incendiarias. Los campesinos, desnudos hasta la cintura, alzaban los brazos en señal de súplica, mientras las aves y los cerdos huían, aterrorizados por el clamor. Al caer la noche, bajo un cielo salpicado de estrellas, Atila acampó cerca de un bosquecillo de sauces inclinados. Se sentó solo sobre un tocón impregnado de resina y contempló el camino rojizo que había trazado. Onegesius le trajo entonces una carta sellada. El patriarca de Constantinopla ofrecía un nuevo tributo más pesado, temiendo que la ciudad fuera el próximo objetivo. Atila rompió el sello de un golpe de pulgar, frunció el ceño al leer las promesas de cristal y luego desgarró la misiva en varios pedazos que arrojó al fuego. «Que guarden sus votos», murmuró, «mientras mi imperio se extienda sobre las aguas del mundo». Los chamanes, arrodillados alrededor del fuego sagrado, entonaron el canto de las almas errantes, una melodía grave, hecha de alaridos y suspiros, que se reverberó en el humus y despertó a los fantasmas de los guerreros caídos. Atila se levantó, posó la mano derecha en la empuñadura de su espada y con voz solemne pronunció: «Mañana cruzaremos la montaña de la Eneida y haremos de Tracia nuestro reino. Los que se opongan caerán en el Danubio y sus huesos alimentarán la tierra». Una trompa resonó largamente sellando estas palabras en el alma de la horda, lista para derramar su sangre por su Kagán, el azote de Dios. Las llamas de Tracia, cuando el alba se alzó sobre la llanura de Filipópolis, las columnas unas ya avanzaban, líneas atronadoras de guerreros y bestias jadeantes. La ciudad, encaramada en una colina bordeada de girasoles silvestres, se erguía entre dos brazos del río Maritsa como una joya aislada. Atila, montado en un corcel caoba, contempló la muralla almenada que rodeaba la ciudad, un muro de piedra caliente, donde cada ladrillo parecía desafiar a la horda salvaje. A su lado, Onegesius desplegó un mapa toscamente dibujado. Aquí, la puerta occidental; allí, un acueducto antiguo, más vulnerable a las máquinas de asedio. El Kagán asintió. Su mirada afilada no dejaba traslucir duda ni temor. Sin más advertencia, dio la orden: «Tomen el control de los suburbios, corten el acueducto, y que el fuego se convierta en el martillo que abra sus puertas». Inmediatamente, los arqueros montados salieron disparados como un viento negro hacia los jardines romanos. Sus flechas, emplumadas con alas de cuervo, silbaron en el aire y sembraron el pánico entre las centinelas. En las fuentes del palacio de los prefectos, las aguas se tiñeron de espuma roja
cuando las flechas hunas rompieron las tuberías, privando a la ciudad de su valiosa agua y amenazando a sus habitantes con la sed, antes incluso de que apareciera la brecha. Al primer eco de las trompetas hunas, el prefecto romano Ceciliano hizo sonar la alarma, un grito agudo, como un llamado a las legiones de Heraclea, aún demasiado lejos para intervenir. En las torres, las vigías golpearon las campanas, mientras las familias corrían hacia los subterráneos, llevando cestas de pan duro y ánforas de vino amargo. Pero los hunos, expertos en la guerra total, no les dieron tregua. Garfios encendidos fueron arrojados contra los muros occidentales, prendiendo fuego a las hierbas secas que, en un instante, lamieron la piedra y esparcieron un humo acre. Aprovechando el humo, los trabuquetes hunos, erguidos sobre estructuras de roble macizo, lanzaron sus proyectiles al rojo vivo. Cada proyectil golpeó la muralla, arrancando bloques de caliza y abriendo brechas abiertas. Las murallas temblaron bajo la violencia del impacto y secciones enteras se derrumbaron con un estruendo sordo, proyectando chorros de escombros y polvo. Los defensores, en pánico, intentaron repeler el asalto con jabalinas y piedras, pero la horda, como una marea negra, se coló por la brecha y arrasó el primer barrio, donde los jardines del gobernador se convirtieron en un naufragio de flores ennegrecidas. Bajo las bóvedas agrietadas, Atila penetró al frente, su estandarte ondeando contra su muslo. «Sin rescate», tronó, su voz reverberando por las callejuelas cubiertas de hollín. «El sacrificio se hará en nombre de Tengri, y para que la tierra tiemble a nuestro paso». Los guerreros respondieron con un grito ronco, y la masacre comenzó. Las lanzas curvas cegaban los escudos, los sables rasgaban las cotas de malla, y el pavimento antiguo se empapaba de sangre y lágrimas. Las murallas interiores, antaño orgullosas, recibieron el impacto con una lentitud trágica, cediendo bajo la presión de la furia única. Cuando la ciudad alta fue tomada, el pánico se apoderó de los subterráneos y las criptas. Las familias buscaban una salida, pero los hunos tenían espías entre los mercaderes de Adrianópolis. Bloquearon las galerías y los conductos de ventilación, convirtiendo la ciudad en un horno viviente. Las llamas, avivadas por el aceite de resina, lamían los techos abovedados, y el humo negro se acumulaba, asfixiando a los últimos resistentes. Atila, desde la ciudadela conquistada, contempló el cielo cargado de cenizas. Un crepúsculo diurno, extrañamente silencioso a pesar del estruendo de los combates. Al anochecer, la ciudad agonizante fue entregada al saqueo. Los cofres de oro fueron sellados con emblemas hunos, las ánforas de cerámica fina reducidas a fragmentos y los manuscritos iluminados rasgados para recuperar la tinta valiosa. Los esclavos romanos, temblorosos, fueron alineados en la gran plaza donde se grabó en la piedra la fecha fatídica. Séptimero calendas Iulias, año 20. El viento, cargado de hollín y el aroma acre de las hierbas calcinadas, llevó este número hasta los campamentos bizantinos, despertando una onda de choque que recorrió el oriente. Alrededor del fuego del campamento, Atila reunió a sus generales, Ernac, Onegesius y Ruga, cuyo brazo legendario estaba manchado de sangre enemiga. Juntos consultaron nuevos planes de conquista: el valle del Rodope, las colinas del Lemo y finalmente las mismísimas puertas de Constantinopla. Onegesius garabateó en una piel de pergamino: «El camino está abierto, pero el imperio se resiste. Habrá que atacar las cisternas y secar la ciudad». Ernac, con la barbilla ensangrentada, asintió: «Que el mundo tiemble, trazaremos nuestro imperio en las cenizas y el polvo esa noche,
Los cánticos chamánicos resonaron más profundamente que de costumbre, melodías guturales, mezcladas con aullidos de lobo y cuervo, invocando a Tengri para sellar el destino de Atila. El Kagán, de pie sobre una colina de ruinas sumentes, alzó los brazos hacia las estrellas. «Soy la tormenta», gritó. «Soy el azote que pondrá al imperio de rodillas». Sus palabras, llevadas por el viento nocturno, resonaron como un oráculo. Tracia era solo el primer escalón de una conquista que haría temblar los muros del mundo. Capítulo 3. Los asedios del imperio, los muros de Constantinopla. El horizonte del mar de Mármara se iluminó con un pálido crepúsculo cuando la horda de Atila llegó a los contrafuertes de la gran ciudad imperial. Los muros teodosianos, de más de 20 metros de altura y anchos como galerías, se alzaban frente a las orillas, dibujando un borde de piedra clara contra el cielo ámbar. A sus pies, miles de tiendas negras se extendían por la llanura inundable, formando un campamento laberíntico donde resonaban tambores, alientos roncos y relinchos impacientes. El viento marino traía el olor salobre de las olas y el aroma más acre de las antorchas, mezclado con el sudor de los arqueros y el perfume ácido de la resina sagrada que se quemaba en ofrenda a Tengri. En la cima de una colina que dominaba la ciudad, Atila observó largamente la primera línea, donde el agua dulce de un acueducto bizantino brotaba en cascada. A su lado, Onegesius desplegó un pergamino amarillento. En él se trazaban los ángulos muertos, los bastiones menos defendidos y las galerías de contraminas descubiertas por los espías. «Ahí», murmuró, señalando la torre dorada de Blachernes, «pasa el suministro principal, desvía el agua y el hambre, alcanzará a sus hijos antes de que nuestras torres lleguen a los parapetos». Atila asintió, apretando el asta de su lanza como quien aferra la promesa de una tormenta por venir. Durante 3 días, los hunos erigieron torres de asedio cuyas armazones, reforzadas con hierro, superaban en altura la muralla más alta. Los herreros, aislados en un campamento improvisado, martillaban placas de acero y puntas de asalto, mientras los chamanes, arrodillados, trazaban runas de protección en cada viga. Los artilleros ajustaban contrapesos de granito, calculando la trayectoria para que los proyectiles, calentados al rojo por brasas de pino, estallaran contra los muros como lunas de fuego. Cuando finalmente la maquinaria de guerra estuvo lista, Atila dio la orden. Las balistas y catapultas, dispuestas en abanico, lanzaron sus flechas y piedras simultáneamente, transformando la llanura en un infierno de silbidos y piedras incandescentes. Los parapetos bizantinos respondieron. Con un estruendo de barriles, vertieron calderas de aceite hirviendo y pez fundida. Chorros de chispas ascendían en volutas negras, quemando las flechas en vuelo y arrojando lanzas ardientes contra las torres hunas. El contraste era impactante. Los muros blancos manchados de hollín y las máquinas hunas, cubiertas de vapor acre, parecían luchar como 2 bestias obstinadas. Cada impacto de piedra en la muralla hacía temblar a la guarnición. Cada destello de llama reflejaba en los vitrales de la gran basílica destellos rojos monstruosos. A pesar de las contramedidas, Atila mantenía una media sonrisa sombría. A resguardo de una tienda tapizada de pieles, Onegesius recibía a los mensajeros bizantinos, armados con pergaminos oficiales, imploraban una tregua a cambio de un tributo duplicado y rehenes de sangre imperial. El Kagán cortó en seco. «Que sus príncipes se enquisten en sus oros y prometan 1000 vidas».
Mientras mis torres rasguen el cielo, la paz será solo una mentira. Los enviados, con los labios temblorosos, abandonaron la tienda sin osar más que una mirada temerosa hacia el conquistador envuelto en negro. Al amanecer del cuarto día, la gran torre única, reforzada con engranajes y poleas, avanzó hasta una brecha parcial. Los arqueros montados, posicionados en las galerías superiores, dispararon en una lluvia cerrada para cubrir la maniobra de los zapadores encargados de clavar picos de hierro bajo los cimientos. El suelo vibró bajo el impacto de los escoplos de piedra, el eco resonó en las galerías subterráneas bizantinas, forzando una contaminación precipitada. Pero los zapadores de Munsuk, guiados por antorchas, cavaron más rápido, derrumbando los muros internos y abriendo una brecha definitiva. Cuando la gran puerta del sector nordeste fue desbordada, Atila hizo avanzar a su guardia de élite, Ruga con su espada de plata y Ernak con su escudo de bronce. Los dos hermanos de sangre se adentraron en la brecha, con los sables en alto, sus sombras fusionándose con la de Atila, que los seguía, envuelto en el amanecer naciente. La refriega fue breve y violenta. Los soldados bizantinos, sorprendidos en la callejuela llena de escombros, no pudieron formar su muralla y fueron barridos por la furia nómada. Los clamores hunos resonaron hasta el mar, llevados por la brisa marina que transportaba el olor a sal y cuero quemado. En la gran explanada, bajo la Basílica de Santa Sofía, Atila plantó su estandarte negro, orlado de pequeños cráneos. Un silencio sagrado se instaló. Miles de ojos bizantinos, envueltos en togas y yelmos, observaban la marea de vencedores. En un murmullo tan grave que pareció doblegar las columnas, Atila pronunció su primer decreto imperial: que la ciudad vierta su tributo en nuestros cofres, que las puertas permanezcan abiertas a nuestras legiones y que Constantinopla adquiera la humildad que sus emperadores le negaron. El patriarca, arrodillado, derramó una lágrima agradeciendo a sus dioses, mientras los heraldos hunos proclamaban la omnipotencia del azote de Dios. Así culminó la caída de la ciudad más inexpugnable del mundo antiguo. Y mientras la noche envolvía el mar en un velo de tinta, la leyenda de Atila se elevaba más alta que las agujas de los muros derrumbados. El saqueo de Aquilea, el verano del año 452, trajo a las llanuras aluviales del río Natisa un calor pesado, casi estancado, que las legiones romanas llamaban la canícula de Aquilea. Desde la cresta formada por los antiguos diques se podía ver la ciudad prominente, sus torres de ladrillos rosados y sus cúpulas de piedra iluminadas con un brillo cobrizo bajo el sol. Entre las casas bajas se extendía la red de canales cuyo olor acre a lodo muerto ascendía hasta el campamento único. Atila, sentado con las piernas cruzadas sobre una alfombra bordada con espinas de pescado, observaba largamente este espectáculo. A su lado, Onegesius masajeaba sus sienes, abrumado por el zumbido lejano de las cigarras. El Kagán olfateó el aire, saboreando la amargura salina mezclada con el olor de la madera calentada por el céfiro vespertino. Las murallas son altas, murmuró Onegesius, sin apartar la mirada de la ciudad, pero la sed y el miedo las derribarán. Atila asintió, sus dedos apretados alrededor del mango de su sable recatán, que caben túneles bajo la poterna sur y que inunden las zanjas, que la ciudad baile al borde de la hambruna. Las órdenes fueron dadas sin ruido. Los zapadores tomaron sus picos, los arqueros tensaron sus arcos,
y los ingenieros de Munsuk levantaron un campamento de asedio hecho de empalizadas con estacas. En el estruendo controlado de los martillos y cuerdas, se escuchaban a veces las campanas de las basílicas romanas, como un último desafío a la oleada única. En el centro de la llanura, los trabuquetes comenzaron a crujir, enviando al cielo grandes proyectiles de arcilla empapados de sangre de toro, para derribar los parapetos y abatir las estatuas de los generales de antaño. Al amanecer, una nube de flechas voló hacia los parapetos, trazando en el aire un silbido extraño, como el canto de un arpa mortal. Los arqueros bizantinos apostados en las torres respondieron con saetas de balista y piedras al rojo vivo, arrojadas a la refriega. Un tramo de muralla, bajo el impacto de un proyectil, se derrumbó con un estruendo de trueno aplastado, y el polvo se elevó, oscuro, como el anuncio de un naufragio inminente. Los soldados romanos, empapados de sudor y polvo, se aferraban a sus lanzas chorreantes, mientras el eco de las armaduras resonaba en un canto de desafío. Cuando el primer derrumbe dejó entrever la Poterna Sur, Atila hizo avanzar a sus lanceros, una ola de acero y cuero, el hierro danzando bajo el sol. Las troneras escupieron un torrente de aceite hirviendo, cuyas salpicaduras chisporrotearon sobre los escudos e hicieron crepitar el metal. Las lanzas unas, con puntas untadas de hollín y acónito, perforaron las murallas, y pronto la brecha se convirtió en una grieta. Con un alarido gutural, los jinetes saltaron, barriendo a los defensores sorprendidos. Los relinchos de los caballos se mezclaron con los gritos de los caídos, y el suelo se empapó de sangre. En el corazón de la refriega, Atila cruzó su espada con el prefecto romano Aureliano, un veterano de bigote gris y mirada obstinada. Sus hojas chocaron, chispas bajo el velo de las cenizas. Aureliano, con un gesto valiente, bloqueó una estocada violenta y respondió, pero su espada resbaló sobre la armadura curva del Kagán. Atila, impasible, decretó, «Tus demonios no podrán salvarte, prefecto. Entrega las llaves, o tus hijos verán tus huesos rotos sobre la piedra». El prefecto, jadeante, sintió de repente el peso de la historia caer sobre sus hombros. Las campanas de la catedral sonaron 15 veces, y el anciano arrojó su espada al suelo. «Toma la ciudad, Kagán, que mis hijos vivan bajo tu paz, o perezcan por el honor de Roma». Con este grito, las legiones supervivientes bajaron las armas, y los rehenes fueron conducidos al montículo donde Atila reinaba. Los jóvenes nobles temblaban, sus togas manchadas de lodo, y una de ellas, la hija de un senador, lloraba en silencio. El Kagán se acercó, posó una mano enguantada sobre su hombro y declaró, «Sobrevivirás para contar la derrota de tu imperio, que tu voz resuene en cada basílica para recordar la superioridad única». Cuando se selló la rendición, la orden de saqueo resonó. Aquilea, antaño próspera, se convirtió en un antro de brasas y ruinas. Los almacenes de trigo fueron destripados, el vino derramado en las calles, los tapices preciosos, utilizados como gualdrapas para los caballos. Los herreros hunos, ávidos de bronce y metales preciosos, desmantelaron las estatuas y fundieron las puertas de la ciudad. Al amanecer, solo quedaba el espectro de la ciudad, algunas torres calcinadas, tramos de murallas ennegrecidas y un silencio sepulcral atravesado por el grito de los cuervos. Esa noche, bajo un cielo lavado por las llamas, los heraldos hunos proclamaron la victoria. Atila, envuelto en su manto bordado con cráneos estilizados, alzó su copa de oro,
llena de vino mezclado con sangre tomada de los almacenes. Por Aquilea tronó: la primera llave del reino de Italia está forjada en nuestra sangre. Que ningún emperador olvide jamás el terror de las estepas. Los guerreros respondieron con un solo grito, cargado de promesas. El nombre de Atila cruzaría ahora todas las fronteras, como una sombra en movimiento anunciadora del azote de Dios. El asedio de Rávena. En el silencio brumoso que precedía al alba, la horda de Atila se desplegó a lo largo de los sinuosos canales de la laguna ravennata, donde los pilotes se pudrían bajo la humedad. Los reflejos muertos de las torres de ladrillo rojo se dibujaban en el agua gris como espectros avaros de luz. Atila, envuelto en su capa de sombra, contempló la ciudad que decían inexpugnable, Rávena, cuna del imperio de Occidente, protegida por un cinturón de marismas y murallas. A su lado, Ernak desplegó un mapa impreciso, aureolado de runas. Aquí el acueducto romano, allí el suburbio de clase. Sin agua se doblegarán antes de que rompamos los muros. Los ingenieros hunos, reunidos alrededor de Munzuk, cavaron zanjas para desviar las fuentes cristalinas, capturando el agua viva en cuencas fangosas. Los chamanes, alrededor del brasero sagrado, entonaban el canto de las nubes, invocando a Tengri para que secara la lluvia y el suelo. Bajo sus voces guturales, la tierra vibraba. Un presagio de que la ciudad, privada de su pulso, acabaría derrumbándose. Atila sonrió, su mirada de acero rozando los reflejos de agua estancada que ahora guardaban silencio. A orillas del canal principal, las balistas y los trabuquetes se activaron. Vigas masivas y contrapesos chocaban bajo el crujido de las cuerdas engrasadas. Los proyectiles, calentados en hogueras de resina, surgieron en chorros de brasas, pulverizando los parapetos y agrietando los ladrillos rosados. En las murallas, los soldados bizantinos, cubiertos de placas y guanteletes, arrojaban hachas y agua hirviendo, pero cada impacto único parecía sellar una nueva grieta en la determinación de la ciudad. Cuando se abrió la primera brecha, una nube de jinetes saltó desde las lisas, con los sables en alto. Los humos acres de la pólvora negra y las antorchas se alzaban en volutas negras, cegando la vista como en un sueño infernal. Los arqueros montados, apostados en plataformas de empalizada, dispararon salvas de flechas incendiarias, convirtiendo las calles bajas en ríos de fuego. Los civiles, en pánico, se refugiaron en las basílicas de columnas vacías, mientras el olor a cuero quemado y mármol calentado ascendía hacia los cielos tormentosos. En el corazón de la ciudad, en el palacio del Augusto, el prefecto Sebastianus consultó por última vez el Codex Justiniani. El tributo ofrecido ya no sería suficiente, y la esperanza de refuerzo se desvanecía. A su lado, la noble Adelfia, hija de un antiguo cónsul, temblaba aferrando su velo púrpura. «Ya están en nuestras puertas», susurró, con la voz rota por el polvo. El prefecto, con la frente perlada de sudor, dudó: rendir la ciudad o morir por el honor del imperio. En la gran plaza del foro, Atila desplegó un pergamino sellado con el monograma imperial. Los heraldos hunos grabaron su mensaje en paneles de madera: entreguen la ciudad, sus hijos serán perdonados. De lo contrario, Rávena arderá como una hoguera. Un silencio fúnebre siguió, y el prefecto, con la mirada anegada de tristeza, firmó el acta de rendición bajo la mirada de miles de soldados. Las puertas se abrieron con un gemido, dejando paso a un torrente de jinetes negros. En el momento en que el estandarte único penetró en la basílica de San Apolinar, un canto solemne se elevó,
el de los coros bizantinos mezclando oraciones y lamentos. Atila, envuelto en su manto de armiño, avanzó hacia el altar despojado, con el sable desnudo en la cintura, y fijó la mirada en los mosaicos policromados donde brillaban los emperadores pasados. «Que vuestros santos os protejan», declaró con voz grave, «pues ahora el azote de Dios es vuestro residente». Un escalofrío recorrió a la asamblea, mientras sus guerreros recorrían los pasillos laterales, apilando cofres de oro y manuscritos iluminados. El saqueo comenzó, metódico e implacable. Las reliquias sagradas fueron empaquetadas en cajas, las columnas de mármol cortadas para liberar polvo blanco, las piezas de marfil trituradas bajo la fuerza de los herreros. Los esclavos capturados cargaban los fardos, sus gritos resonando en los arcos romanos. Atila, subiendo al púlpito episcopal, contempló este espectáculo de devoción y ruina. «Así termina la última ciudadela de Occidente», murmuró, «y mañana toda Italia cantará nuestro nombre». En la noche que caía, la laguna de Rávena, oscurecida por el hollín y las llamas lejanas, devolvió el eco de los cantos unos. Atila, de pie en las escaleras del baptisterio, alzó el brazo como bendiciendo sus conquistas. El viento marino, cargado de las tormentas lejanas del Mar Negro, pareció responder con un rugido, sellando el destino de una ciudad cuya caída marcó el apogeo del poder único. Las estrellas, testigos mudos, brillaron sobre las aguas tranquilas, llevando la noticia de que el azote de Dios avanzaba ahora hacia la misma Roma. Capítulo 4. La marcha sobre Roma. Cuando el suelo de la península itálica se dibujó finalmente en el horizonte, Atila presintió la apoteosis final de sus conquistas. Las discretas colinas de Emilia se sucedían en suaves olas, cubiertas de viñedos marchitos y bosquecillos de cipreses, mientras el plateado de las ramas de olivo brillaba bajo el sol ardiente de agosto. A sus espaldas, las llanuras de Rávena aún humeaban con el último resplandor del saqueo. Ante él, el camino hacia Roma se abría, bordeado de villas abandonadas y tumbas seculares grabadas con nombres romanos borrados por el tiempo. Las trompetas junas resonaron en el aire cálido como mugidos de huros, llamando a la horda a la marcha. Atila, sobre un montículo de tierra y escombros, alzó la lanza hacia el sur. Traemos la justicia de las estepas a la capital de los Césares. Que cada ciudad recuerde nuestro paso. Un grito ronco se alzó desde la llanura, una ola viva que levantó a los caballos y hizo danzar las tiendas. Los carros cargados de botín se pusieron en marcha. Los cautivos romanos y ostrogodos se alinearon en filas, y la horda se lanzó, con la espada desenvainada y el corazón ardiente. La primera etapa fue Fanum Fortunae, una humilde villa custodiada por un destacamento de veteranos impávidos. Los muros de ladrillos rosados se alzaban entre palmeras muertas, y tras los parapetos, los ciudadanos temblaban al observar los estandartes negros. Los ingenieros hunos levantaron una torre de asedio en un abrir y cerrar de ojos, sus vigas reforzadas con hierro, brillando como un rayo de acero. Bajo la lluvia de flechas compuestas, los defensores tuvieron que ceder la Poterna Sur. La ciudad cayó en menos de una hora. Las puertas fueron arrancadas, los trofeos romanos expuestos en las picas, y el suelo se manchó con las primeras promesas de terror. Tras Fanum, la columna se extendió hacia el puente de Narni, último vestigio del genio romano en la Vía Flaminia. La sinuosa silueta de los arcos romanos se reflejaba en el agua verde del Nar, y Átila,
envuelto en su manto bordado con pequeños cráneos, contempló el lugar como quien saborea un banquete preparado para sus fieras. Ordenó la destrucción del parapeto central. Los arietes hunos, tirados por espolones de sementales, se abatieron contra la piedra milenaria, rompiéndola en chorros de fragmentos dorados. El agua siseó en la brecha, formando un geyser rugiente, mientras la horda rodeaba el obstáculo, pisoteando la vía sagrada de las legiones. En los días siguientes, la vía Flaminia ofreció un espectáculo de desolación. Los relevos de posta, las mansiones y los túmulos de emperadores olvidados cedieron ante la espuma del fuego y el graznido de los cuervos. Las cosechas de trigo, repletas de sol, fueron incendiadas para levantar una nube de polvo ocre sobre la horda. Los campesinos se escondieron en los bosques circundantes, midiendo la magnitud de un peligro venido del este. Por todas partes, la tierra temblaba bajo los pasos de los caballos hunos, y los bueyes de carga llenos de oro y marfil. Pronto, la Cirenaica de Villas dejó de existir. La ciudad de Ocriculum fue arrasada, sus murallas derrumbadas en un tapiz de piedra aplastada. Atila hizo erigir un trono improvisado sobre las ruinas de un templo dedicado a Vesta, una plataforma de madera negra coronada por un dosel carmesí, desde donde reprendió a los guardianes de Italia. Saludado con el nombre de azote de Dios, exijo la sumisión de Roma, que sus puertas se abran y la ciudad entregue su tributo, oro, víveres y rehenes, para que el mundo entero comprenda el odio del universo contra la cobardía. Los emisarios romanos, temblorosos, no osaron responder más que ofreciendo pergaminos sellados y cofres de bronce. Pero en el seno mismo de la horda crecía la impaciencia. Ernac, herido antes cerca de Fanum, instaba a su hermano a apresurar el asalto final. Roma nos espera, Cagán. Cuanto más esperemos, más se reunirán sus legiones. Juanegesius, siempre calculador, añadía: los godos, aún alineados bajo las banderas puntiagudas de Teodorico, se congregan a orillas del Tíber. Hay que golpear primero y negociar después. Atila, consciente del frágil equilibrio entre el terror y la diplomacia, ordenó acampar en el lago de Martignano, un repliegue estratégico a pocas leguas de Roma para permitir que sus máquinas de asedio se levantaran en silencio. Al caer la noche, bajo un cielo donde danzaban la Vía Láctea y Orión, los chamanes trazaron en las cenizas del fuego sagrado nuevas runas guerreras: un cuervo mordiendo una espada, un creciente lunar invertido, el signo de un fin cercano. Los cánticos guturales atravesaron la laguna nocturna y se amplificaron en el silencio tembloroso de los cautivos desdichados. Atila, solo junto al fuego, contempló su reflejo vacilante en la hoja helada de su sable. Recordó la profecía del cuervo de obsidiana, nacida con el primer llanto de su madre, y su corazón se hinchó de una certeza tenebrosa. Roma debía caer, o todo su reinado sería ilusorio. Al alba, la horda reanudó su marcha, las trompetas sellando el pacto del asalto. Las torres de asedio, más altas que nunca, rodaron hacia los muros de la urbs. Las catapultas y balistas se dispusieron en semicírculo, sus contrapesos brillando bajo el sol naciente, y mientras la vía Flaminia se deslizaba entre las filas apretadas, Atila, sobre su corcel negro, alzó la mano y declaró: Roma, prepárate para conocer la ira de las estepas. Tras él, la marea de jinetes espadachines y arqueros compuestos completó su formación, presintiendo que el supremo artista del terror estaba a punto de ofrecer su obra final.
El asedio y el encuentro sagrado, cuando la horda de Atila alcanzó finalmente las líneas rotas de las murallas aurelianas, la ciudad de Roma emergió bajo un cielo tormentoso, envuelta en nubes pesadas y humos lejanos. Las torres almenadas de ladrillos dorados, ennegrecidas por los siglos y el desgaste, se alzaban ante la llanura militar como espectros de piedra, desafiando a la nube única. Las aguas fangosas del Tíber reflejaban destellos de relámpagos, mientras las máquinas de asedio se ponían en marcha. Trabuquetes reforzados con hierro, cargados de poleas y cadenas, se volvieron hacia la ciudad, listos para lanzar sus proyectiles incandescentes contra los parapetos. Atila, encaramado en su corcel negro, observó en silencio, su manto de armiño empapado de rocío matinal. La noche previa al asalto estuvo llena de presagios. Los chamanes, arrodillados ante un altar de cráneos pulidos, entonaron el canto de las almas perdidas, un eco gutural que reverberó bajo las bóvedas del cielo. Los cuervos se congregaron sobre las máquinas, sus alas batiendo el aire como un latido de corazón, y la luna, rojiza, apareció a través de un jirón de nube, como el sello de un dios renegado. Al alba, las balistas dispararon sus flechas incendiarias, surcando el aire con un silbido sordo, encendiendo fuegos en los tejados de Texas y liberando torbellinos de humo. Las centinelas romanas, apostadas en los muros, respondieron con saetas de balista, proyectando un denso telón de lanzas voladoras. Cuando el polvo se disipó bajo el fuego continuo, la poterna de la vía Lavicana ofrecía una brecha vulnerable, un tramo demasiado antiguo, reparado apresuradamente con ladrillos mal alineados. Atila, con el sable desnudo en la mano, hizo avanzar a sus jinetes de élite, con sus lanzas curvas brillando bajo la fina lluvia. Las filas se rompieron bajo el choque inicial. Los guardias, equipados con bronce y cuero, vacilaron ante la oleada negra. Los relinchos de los caballos se mezclaban con los clamores de los soldados, y la calle empedrada se empapó de sangre antes de que el día despuntara plenamente. Pero cuando el primer grito de victoria único hizo temblar las fachadas de los edificios, un silencio se abatió. Desde lo alto, en la muralla este, los postigos se cerraban y las puertas se atrancaban en un sorprendente concierto de hierro. Los exploradores pronto informaron de una convocatoria solemne. El Papa León, vestido con su casulla blanca y escoltado por obispos de púrpura, esperaba a Atila fuera de los muros. La horda se detuvo en seco. Un extraño temor recorrió las filas cuando las campanas de San Pedro comenzaron a tocar a muerte. Sin decir palabra, Atila señaló una amplia explanada fuera de la ciudad, donde un antiguo pantano dibujaba las formas difusas de un santuario romano. Las máquinas callaron, los caballos se inmovilizaron, y la brisa trajo el olor a betún y tierra húmeda. En la penumbra del amanecer, Atila desmontó de su caballo, dejó su yelmo sobre una piedra de moler y avanzó hacia el puente de barcas improvisado. El Papa León, acompañado por 1 millar de clérigos y soldados, dio el paso opuesto, su mitra de oro brillando como una estrella de oriente. Cuando se encontraron en el centro del paso, el silencio fue tan denso que parecía que la ciudad contenía el aliento. León, con voz clara y firme, alzó la mano e imploró la clemencia del conquistador. Soy el vicario de Cristo, portador de su paz. Roma no tiene fuerzas ni voluntad para resistir tu espada. Perdona a tus ovejas, oh azote de Dios, y dirige tu ira hacia reinos menos sagrados. Atila, envuelto en su manto oscuro, contempló el rostro demacrado del pontífice. Su mirada escrutadora, de un azul gélido, rozó la cruz pectoral y las volutas de incienso que flotaban alrededor de León. Luego,
En un murmullo grave, respondió: mi propósito no es la destrucción ciega, sino el advenimiento de un nuevo orden. Sin embargo, soy hombre y estoy sujeto a los presagios. Roma es la fuente de la decadencia de los imperios. Que entregue su tributo y le concederé la vida. Una corriente eléctrica recorrió a la multitud única, mezclando respeto y temor. El Papa León desató entonces un saco de cuero y presentó su contenido: miles de monedas de oro macizo, gemas preciosas y relicarios de marfil esquemáticos. A su lado se depositaron rehenes de sangre noble, jóvenes aristócratas romanos, alineados, con la mirada baja, orgullosos a pesar de su cautiverio. Atila hizo girar las monedas en su ancha palma, escuchando el tintineo metálico como un carillón fúnebre. Luego, depositando las gemas en el agua inmóvil del canal, concluyó: Roma ofrecerá las llaves de su corazón, entregará cada año el tributo y abrirá sus puertas a mis legiones. A cambio, no desataré la tormenta sobre sus basílicas ni romperé sus columnas. Los clérigos murmuraron oraciones y el Papa León, tembloroso, alzó los ojos al cielo. Que este tratado sellado con oro y sangre sea un pacto de paz eterna bajo la mirada de Dios Todopoderoso. Los obispos trazaron la cruz en el suelo, mientras los heraldos hunos proclamaban la rendición de la ciudad occidental. Cuando el sol alcanzó su cenit, la pluma del secretario imperial se posó sobre el pergamino, significando el triunfo de Atila sin más derramamiento de sangre. La horda se retiró entonces al campamento, dejando las puertas abiertas como un monumento a su clemencia calculada. Las máquinas de asedio fueron desmanteladas, los caballeros retomaron sus monturas, y la nube única emprendió el camino hacia el norte, cargada de botín y promesas renovadas. Pero en el alma de cada guerrero permanecía la sensación: Roma había doblado la cerviz ante el azote de Dios, y el nombre de Atila resonaría para siempre en las columnatas sagradas, entre el fragor de los oráculos y el canto de los peregrinos. Así se extinguió la última chispa de la mayor cruzada única contra la ciudad de los Césares. La apoteosis y la sombra del crepúsculo bajo la tienda real. La tarde del solsticio de invierno avanzaba. La horda, repleta de botín y rehenes, había retomado su sedentarismo ritual. Los fuegos crepitaban, los chamanes salmodiaban, y en el aire acre flotaba el olor a miel fermentada. Atila, envuelto en su piel de armiño, presidía un banquete cuya esplendidez contrastaba con el agotamiento visible en su rostro. Las flechas de las antorchas dibujaban sombras danzantes sobre las pieles claveteadas, y el eco de los chasquidos de los dedos de los guerreros resonaba como un latido de corazón. Íldico, silenciosa, insistía en que le sirvieran a su esposo una infusión de artemisa y tomillo antes de que llegara la noche. En las alcobas tejidas de oro y púrpura, Dulchan, el mayor de los chamanes, se acercó al Kagán y trazó en su frente una runa de protección. El cielo se oscurece, oh azote de Dios. Tus huesos cargan la fatiga de 1000 batallas. Que Tengri sople un viento apaciguador sobre tu corazón. Atila asintió, con los párpados pesados, y bebió un sorbo de la bebida humana. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. El sabor acre de la amargura y el picor de la salvia parecían avivar en lugar de calmar su fuego interior. Cuando la horda se retiró para la noche, solo las mechas encendidas velaban sobre la gran yurta. Atila se acostó sobre un lecho de pieles. Íldico le tendió su mano pálida, y el Kagán cerró los ojos, invadido por la fiebre.
Las primeras convulsiones sacudieron su cuerpo, y un estertor gutural escapó de su pecho. Los chamanes, despertados apresuradamente, formaron un círculo. Cuencos de agua helada, ungüentos de resina y cánticos sagrados se mezclaron en un tumulto confuso. Pero la energía que antaño invocaban contra murallas enemigas se volvió contra el Kagán. Al amanecer, la yurta se llenó de la angustia de los guerreros. Ernak, con el brazo crispado, apoyó el puño contra el lecho. «Hermano, no cedas a las sombras». Pero los párpados de Atila permanecían cerrados. Onegesius, impasible, dispuso alrededor del cuerpo ramas de tejo y enebro, esperando contener al espíritu de la tormenta que buscaba escapar. Íldico, al borde de las lágrimas, murmuró: «Siento su aliento apagarse. Oh Tengri, devuélvele la vida». En un último sobresalto, Atila abrió los ojos, miró a su reina y pronunció con voz quebrada: «Mi imperio no está en la tierra, sino en el miedo liberado». Un silencio fúnebre siguió a cada palabra. Luego, su mirada se congeló y hasta el fuego de las antorchas pareció vacilar. El gran Kagán, azote de Dios, se desplomó, su mano deslizándose fuera del lecho, dejando caer el anillo adornado con un cráneo de lobo. En ese instante, la noche cayó como una losa de plomo. Los clamores de dolor se alzaron de inmediato, mezclando gemidos y sollozos. Íldico lanzó un grito desgarrador, mientras los generales rodeaban el cuerpo inerte. Dolchan se arrojó de rodillas, trazando una runa de paso para guiar el alma del Kagán hacia el otro mundo. Que Tengri reciba tu espíritu como el arco recibe la flecha. Las antorchas se apagaron poco a poco, y la yurta se sumió en un silencio mortuorio, solo perturbado por el murmullo del viento sobre las pieles. Al día siguiente, antes del alba, comenzó el ritual funerario. Los ancianos embalsamaron el cuerpo con ceras y resinas, y luego lo sepultaron en un carro de guerra suntuosamente decorado con trofeos romanos. 600 caballos fueron sacrificados para acompañarlo en la tumba, sus cráneos y cascos clavados en los postes. El cortejo, pesado y solemne, llegó a las orillas de un río olvidado, cuyo corriente devoró la sucesión de plegarias chamánicas. Se dice que el carro, empujado al agua, desapareció para siempre, llevando al Kagán a un reino sin retorno. Cuando los alaridos de los guerreros se silenciaron, la leyenda de Atila comenzó su segunda vida. Los relatos de su nacimiento bajo el signo del cuervo, de sus tratados impuestos a Roma y de su caída por la fiebre, se mezclaron con los mitos. Se le vio surgir en las pesadillas de los niños, se le invocó para justificar la derrota de los ejércitos, y su nombre, escrito en las pieles, se convirtió en un talismán contra la traición. Incluso los emperadores bizantinos, en sus palacios de mármol, temían que su sombra viniera a rondar el trono. Así terminó la epopeya mortal de Atila el Juno, no en el incendio de una batalla final, sino en el aliento quebrado de un rey cuya sed de imperio desafió los siglos. Y mientras las estepas recuperaban su silencio milenario, el murmullo de los nómadas aún llevaba el grito del azote de Dios, un eco que cruzó montañas y mares, anunciando que, incluso bajo la piedra y el agua, la leyenda no podía morir. Atila, el azote de Dios, de la estepa a Roma. Atila, nacido alrededor del año 406 en las estepas pónticas, permaneció durante mucho tiempo a la sombra de su tío, gobernando la joven horda única. Desde muy temprana edad, demostró una fuerza de carácter y un talento marcial fuera de lo común. Arquero sobrenatural, jinete incansable, se ganó el apodo de azote de Dios.
debido al terror que sus incursiones infundían en los imperios romano de Oriente y Occidente. Corregente y luego único Kagán tras la muerte de su hermano Bleda, forjó pactos de sangre solemnes, impuso enormes tributos a los romanos, Margusa, Aquilea, Rávena, y doblegó incluso a Constantinopla, bajo la amenaza de sus máquinas de asedio. Su genio militar se basaba en la fulgurante movilidad de la caballería única, el uso ingenioso de los trabuquetes y la estrategia psicológica, alternando asedios implacables con negociaciones costosamente pagadas. Tras cruzar el Danubio y recorrer Italia a costa de razzias y tratados, en 452 concluyó una rendición ante el Papa León I, evitando el saqueo de Roma, pero sellando su prestigio. De regreso a las estepas, murió en 453, víctima de una fiebre durante un banquete. Su envejecimiento prematuro y su partida repentina dejaron sus conquistas sin un heredero fuerte, y la horda, privada de su líder legendario, se desmoronó rápidamente. Atila permanece en la memoria colectiva como la encarnación de una fuerza brutal e implacable, cuya leyenda atraviesa los siglos. Conquistador sin igual, maestro de almas y armas, redibujó las fronteras de la antigüedad tardía antes de desvanecerse en la noche de la historia. Gracias por acompañarme esta noche en nuestro viaje por la historia. Espero que este relato te haya traído paz e inspiración para buenos sueños. No olvides suscribirte a Leyendas del Sueño para más historias que te ayudarán a dormir serenamente. Cuídate y hasta pronto.